En China, debido a la demente represión y persecución por creencias religiosas, muchos cristianos son perseguidos y alejados de sus familiares. A algunos los golpean, a algunos los denuncian ante las autoridades y a algunos incluso los internan en hospitales psiquiátricos. ¿Cómo buscan la verdad y permanecen fuertes en un entorno tan horrible y brutal? ¿Cómo se benefician y cuál es su experiencia en esto? Escuchemos la historia de Fang Xia, una cristiana. Yo era maestra y mi esposo era ingeniero. Durante nuestro matrimonio tuvimos una gran relación. Nuestra hija era inteligente y con buena conducta. Todos nuestros amigos y colegas nos admiraban. En diciembre de 2006, acepté la obra de los últimos días de Dios Todopoderoso. Al leer las palabras de Dios, aprendí que Dios Todopoderoso ha expresado muchas verdades para salvar a la humanidad. Tener fe, leer sus palabras, ganar la verdad, deshacernos del pecado y de actitudes corruptas es la única forma de tener su protección ante los desastres y entrar en su reino. Así es. También aprendí que para cada uno de nosotros la vida viene de Dios. Y Dios nos ha dado todo lo que poseemos. Como seres creados, debemos cumplir nuestro deber. Después, empecé a compartir el Evangelio y a regar a nuevos fieles. Todos los días se sentían muy plenos. Mi esposo notó que, desde que me hice creyente, yo siempre sonreía y me dijo alegre: antes estabas agotada después de un día de trabajo y me preocupaba por ti. Como creyente, estás igual de ocupada, pero estás cada vez mejor. Al parecer, tener fe es grandioso. Pero lo bueno no dura. Pronto empezó a oprimirme y a interponerse en el camino de mi fe. ¿A qué se debió el cambio repentino? A la opresión del Partido Comunista. Un día de marzo de 2007, llegó a casa de trabajar y, en cuanto entró, dijo con dureza: hoy nuestro jefe convocó una reunión general con los jefes de departamento y dijo que los creyentes en Dios Todopoderoso han aumentado, lo que hace que el partido entre en pánico. La Iglesia de Dios Todopoderoso es un objetivo nacional importante y todos los que creen en él pueden ser arrestados por el Partido Comunista. Para los empleados públicos es peor. Si descubren que un empleado o familiar es miembro de la iglesia, ese empleado será despedido sin excepción. Como nadie en tu escuela sabe aún de tu fe, renuncia a ella antes de que sea tarde. Si tu jefe se entera, te arrestarán. Yo pensaba que tener fe es la senda correcta y no viola ninguna ley. Entonces, ¿por qué el partido querría impedírmelo? Por eso le dije: cuando China se unió a la OMC, ¿no se declaró que en China había libertad de culto? ¿Por qué la opresión ahora? ¿Qué tiene de malo mi fe? Él se enojó mucho y respondió: sé que tener fe es bueno, pero el partido no lo permite. ¿Qué podemos hacer? No se puede ganar en una lucha desigual. Si mantienes tu fe, podrías enfrentar el arresto y la prisión. Si te arrestaran, ¿no se arruinaría nuestra familia? Debes renunciar a tu fe por el bien de esta familia. Me indignó cuando lo escuché decir eso. Nunca imaginé que, en su esfuerzo por evitar que la gente crea en Dios, el partido usaría a los jefes de la gente para presionarla. Pero eso explicaba el abrupto cambio de opinión de mi esposo. El Partido Comunista no se detiene ante nada para perseguir a los cristianos. Sí. Me preguntaba si en verdad el partido me dejaría en libertad si se enteraba de mi fe. ¿Por qué es tan difícil ser un creyente en China? Después, recordé un pasaje de las palabras de Dios que una vez me leyó una hermana. El gran dragón rojo persigue a Dios y es su enemigo, y por lo tanto, en esta tierra, los que creen en Dios son sometidos a humillación y opresión,
y, como resultado, estas palabras se cumplirán en este grupo de personas, vosotros. Al embarcarse en una tierra que se opone a Dios, toda su obra se enfrenta a tremendos obstáculos y cumplir muchas de sus palabras lleva tiempo. Así, la gente es refinada a causa de las palabras de Dios, lo que también forma parte del sufrimiento. Es tremendamente difícil para Dios llevar a cabo su obra en la tierra del gran dragón rojo, pero es a través de esta dificultad que Dios realiza una etapa de su obra para manifestar su sabiduría y acciones maravillosas, y usa esta oportunidad para hacer que este grupo de personas sean completadas. Amén. Amén. Recordé que ella también dijo: el Partido Comunista es un partido ateo, odia a Dios y se opone a él. Al ser creyentes en un país gobernado por ellos, seremos oprimidas y humilladas. El Señor Jesús dijo una vez: dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios usa estos entornos opresivos para perfeccionar la fe de la gente. Poder mantenerse firme en un entorno tan opresivo y doloroso es lo que Dios más aprueba. Así es. Esto me dio fe. Sabía que no podía renunciar por la opresión del partido. Aunque mi esposo se interpusiera, yo estaba decidida a creer. Tener la guía de las palabras de Dios nos da fe. Sí. ¿Qué hizo tu esposo cuando vio que no renunciarías a tu fe? Tomó medidas más drásticas. Por un tiempo, casi todos los días tenía reuniones en su trabajo, en las que se enfatizaba que no puede haber ningún creyente entre los empleados o sus familiares. Mi esposo me sermoneaba sobre ideología casi a diario. Una noche, cuando llegué a casa de una reunión, me miró con seriedad y me dijo: ¿fuiste a otra reunión? ¿Cuántas veces te he dicho que no puedes ir a reuniones? ¿Por qué no escuchas? ¿Sabes que el partido prohíbe la religión? Nuestro jefe nos ha dicho una y otra vez que el partido no perdonará a quienes crean en Dios Todopoderoso. ¿Mantener tu fe en este momento tan crítico acaso no es buscar problemas? Le dije: tener fe no viola ninguna ley. ¿Qué derecho tiene el partido a no permitirlo? Su respuesta fue: no les importa si violas o no una ley. Los creyentes son considerados criminales políticos. Si el partido te arresta por tu fe, no solo arruinarás tu reputación, también correrá peligro tu vida. Y tu familia estará implicada. Tu esposo sabía bien que el Partido Comunista odia a los creyentes. Sí. Le dije a mi esposo: sabes muy bien que el partido es antidios, pero estás de su lado y te interpones en mi camino. ¿No le tienes miedo al castigo? Con desprecio dijo: el castigo no es importante, pero sí entender en qué lado debes estar. El Partido Comunista está ahora en el poder. Si quieres sobrevivir bajo su mandato, ¿no debes hacer lo que dicen? Recibo dinero del partido, debo hablar y actuar en su nombre. Tú también trabajas y cobras un sueldo del partido. ¿Por qué te dejarían libre si sigues a Dios en vez de al partido? Debes darte cuenta de lo que está en juego. ¿Seguirás al partido o a Dios Todopoderoso? Debes elegir hoy. Era una prueba para ti. Sí. ¿Qué pensabas? En ese momento me sentí en conflicto. Si decidía mantener mi fe, mi jefe podría descubrirlo en cualquier momento, perdería mi trabajo y probablemente la policía me arrestaría. Hacía más de una década que tenía mi empleo, trabajaba duro y me habían ascendido a maestra de nivel medio. Gané la admiración y respeto de alumnos y padres, la envidia de colegas y la aprobación de mi jefe. Fuera donde fuera, familiares y amigos me trataban muy bien. Si yo perdía mi empleo, enfrentaría el rechazo de mi familia, la burla de otros y el desdén de mis colegas.
Temía que mi reputación se arruinara si eso sucedía. Entonces pensé, la obra de juicio de Dios Todopoderoso en los últimos días es la última etapa de su obra para salvar a la humanidad. Solo a través del juicio y purificación de Dios nos libraremos de la corrupción. Podremos sobrevivir a los desastres bajo la protección de Dios y ser llevados a un destino hermoso. Perder esa oportunidad implicará arrepentirse toda la vida. Pensé en algo que dice Dios. Si tienes una posición alta, una reputación honorable, si posees un conocimiento abundante, si tienes muchas propiedades y muchas personas te apoyan, pero estas cosas no te impiden venir ante Dios para aceptar su llamamiento y su comisión, para hacer lo que Él te pide, entonces todo lo que haces será la causa más significativa de la tierra y el proyecto más justo de la humanidad. Si rechazas la llamada de Dios por causa de tu estatus o de tus propios objetivos, todo lo que hagas será maldito y será incluso detestado por Dios. Amén. Amén. Pensar en las palabras de Dios iluminó mi corazón. Tener fe, buscar la verdad y cumplir el deber de un ser creado es lo único con valor y significado. Sin dudas. Pero al enfrentar la opción entre mi fe y mi empleo, el nombre y el estatus me limitaron. Temía que el Partido Comunista me quitara mi empleo debido a mi fe, lo que arruinaría mi reputación. Mi carrera y mi nombre aún me importaban. ¿Pero qué podían hacer por mí estas cosas? Solo aportarían gratificación temporal a mi vanidad. No me ayudarían a ganar la verdad o a deshacerme de mi carácter corrupto. ¿Qué significado hay en la admiración ajena? Además, sabía que el Partido Comunista es enemigo de Dios. Aferrarme a mi empleo y disfrutar de un buen estatus y una buena reputación, renunciar a mi fe y vivir una existencia innoble bajo el gobierno del partido, ¿no sería eso traicionar a Dios? Sí. No podía ser ese tipo de persona. Así, con mucha calma, le dije a mi esposo, nunca renunciaré a mi fe. Me miró fijo y con dureza me dijo, entonces te denunciaré y haré que la policía te arreste. Mientras hablaba, hacía una llamada. Yo estaba muy sorprendida. Nunca imaginaste que haría eso. Así es. Él sabía que el Partido Comunista oprimía a los creyentes, pero igual iba a entregarme. ¿No me estaba arrojando a los lobos? Para cuidar sus propios intereses, despreció nuestro amor como esposos y quiso denunciarme para hacer que yo renunciara a mi fe. No podía ceder ante él. Después, me preguntó una y otra vez, ¿ya te decidiste? Le dije, aunque me arresten y vaya a prisión, mantendré mi fe. Mi esposo se puso pálido y enojado. Arrojó el teléfono al suelo. Recuerdo que una noche, su expresión cambió de inmediato cuando vio que yo leía las palabras de Dios. Y dijo, ¿cuántas veces te lo he dicho? En China, simplemente no puedes tomar la senda de la fe. Desde el gobierno central a las autoridades locales, desde gerentes hasta empleados, las cosas se monitorean y ejecutan en todos los niveles. El partido te atrapará si sigues creyendo en Dios. Oír a mi esposo decir eso todo el tiempo y pensar también en el constante peligro de arresto por ser creyente en el país del partido hacía que sintiera miedo. Me preguntaba si podría tolerar la tortura si algún día me arrestaban. ¿Y si me golpeaban hasta matarme o dejarme inválida? Si no soportaba el sufrimiento y me convertía en un Judas por traicionar a Dios, ¿no sería el final de mi vida? ¿Cómo corregiste ese estado? Sabía que no estaba en un buen estado, por lo que me apresuré a orar a Dios en mi corazón. Le pedí fe para no perder mi testimonio debido a la opresión y la dificultad. Leí esto en las palabras de Dios. Cuando las personas están listas para sacrificar su vida, todo se vuelve insignificante y nadie puede vencerlas. ¿Qué podría ser más importante que la vida?
Así, Satanás se vuelve incapaz de hacer nada más en las personas. Ya nada puede hacer con el hombre. Amén. Las palabras de Dios están muy bien dichas. Si arriesgamos nuestras vidas sin que la muerte nos limite, las manos de Satanás están atadas. Temía que me mataran a golpes, principalmente por mi falta de fe. Valoraba mucho mi propia vida. Todo está bajo el mandato de Dios, incluyendo nuestras vidas y muertes. Tenía que entregarme a Dios y someterme a sus instrumentaciones y arreglos. Aunque me mataran a golpes, esa persecución sería por el bien de la justicia, lo que tiene valor. Sí. Con la confianza que obtuve de las palabras de Dios, le leí algunas de ellas a mi esposo. Confiamos en que ningún país ni ningún poder puede interponerse en el camino de lo que Dios quiere lograr. Aquellos que obstruyen su obra, se resisten a su palabra e interrumpen y perjudican su plan, terminarán castigados por él. El que resista la obra de Dios será enviado al infierno. Cualquier país que se resista a la obra de Dios será destruido. Cualquier nación que se levante para oponerse a la obra de Dios será barrida de esta tierra y dejará de existir. Amén. Le di testimonio a mi esposo del carácter justo de Dios que no tolera ofensa. Que el Partido Comunista arreste y persiga creyentes es hacer el mal y resistirse a Dios, y Dios lo castigará. Al ponerse del lado del partido y alejarme de mi fe, él estaba haciendo el mal junto con el partido. Me dijo, con impotencia, ¿crees que quiero esto? El Partido Comunista hace que suceda. Si no evito que creas en Dios, yo también podría perder mi sustento. ¿Por qué no puedes pensar en mí? Si te arrestan y encarcelan por ser creyente, si no te matan, al menos te rasgarán la piel. ¿Cómo podría solo verte sufrir? ¿Qué puedo hacer para que renuncies a tu fe? Le dije, Dios Todopoderoso es el Dios verdadero, nunca renunciaré a mi fe. Para mi sorpresa, cuando vio que no cedía, se violentó físicamente. ¿Te golpeó? Estaba furioso y dijo, si te arrestan por tu fe, esto se acabó. Insistes en ponerte en sus manos. Pero dime, ¿en qué creerás si mueres? Después, me sujetó en la cama como un loco. Me apretó el cuello con fuerza y dijo, te estrangularé y veremos si puedes creer. Me estrangulaba y yo no podía respirar. Yo luchaba, pero era inútil. Entonces me desmayé. Eso es muy peligroso. Sí. Mientras yo estaba volviendo en mí, pensé en cómo mi esposo, quien nunca me había golpeado, se había vuelto muy violento conmigo para proteger su estatus y su empleo, ahorcándome hasta casi morir. Estaba muy devastada. También odié aún más al Partido Comunista. Si no amenazara los empleos y el futuro de los familiares, mi esposo nunca habría sido tan despiadado. Sí. El Partido Comunista es malvado y hará lo que sea para evitar que la gente tenga fe. Así es. Cada vez que presionaban más a mi esposo en su empleo, él aumentaba su acoso. Un día, cuando llegó a casa de una reunión, me dio otro sermón ideológico y dijo que, bajo el gobierno del Partido Comunista, toda la familia sufre si una persona es creyente, que no podía conservar mi fe, o ambos perderíamos nuestros empleos, y los estudios y carrera de nuestra hija serían afectados. Preguntó cómo nuestra hija podría mantener la frente en alto si me arrestaban por mi fe. Y dijo que, aunque yo no pensara en nosotros dos, debería pensar en ella. Yo pensaba que si el Partido Comunista dejaba sin empleo a mi esposo y arruinaba el futuro de mi hija debido a mi fe, ¿no me odiarían los dos para siempre? Que el partido use el futuro de las familias de la gente para que traicione a Dios es despreciable. Lo es. Yo estaba muy angustiada, por lo que clamé a Dios en silencio y le pedí que me guiara.
Recordé estas palabras de Dios. De todo lo que acontece en el universo, no hay nada en lo que yo no tenga la última palabra. ¿Hay algo que no esté en mis manos? Todo lo que yo digo se hace. ¿Y quién entre los seres humanos hará que cambie de opinión? ¿No soy yo quien ha hecho personalmente estos arreglos? Amén. Así es. Todas las cosas están en manos de Dios. Si mi esposo y yo perdíamos nuestros empleos, si se afectaban los estudios de mi hija y si ella conseguía un empleo, todo estaba arreglado por Dios. Solo Dios puede decidir todas las cosas, no el Partido Comunista. Sí. Al pensar esto, le dije a mi esposo, los destinos de la gente están en manos de Dios bajo su gobierno. ¿Crees que tu empleo está garantizado si obedeces al Partido Comunista? El partido ni siquiera controla su propio destino. ¿Cómo puede controlar los ajenos? Exacto. Enojado, me contestó y dijo, si estás decidida a ser creyente, el partido te atrapará. Envían a la muerte a los creyentes que encuentran. Sería mejor que murieras por mis manos. Antes de que yo pudiera reaccionar, corrió a la cocina como si hubiera enloquecido. Tomó un cuchillo y se paró frente a mí. Y levantando el cuchillo dijo, ¿vas a ser creyente o tendrás una buena vida? Si insistes en ser creyente, te cortaré la garganta. Enojada y asustada a la vez, clamé a Dios con urgencia en mi corazón. Justo entonces, nuestra hija salió de repente de su habitación, se puso delante de mí y gritó, «Papá, si vas a matar a mamá, primero tendrás que matarme a mí». Lo que ella hizo lo sorprendió. Sus ojos estaban fijos en ella y los músculos de su rostro se congelaron. Lentamente bajó la mano que sostenía el cuchillo. Tuve una inexplicable sensación de pérdida y dolor en el corazón, mientras fluían lágrimas de pena e indignación. Nunca imaginé que mi esposo amenazaría mi vida porque yo creyera en Dios. No era el hombre con quien me había casado, era claramente un demonio. Sí. Al experimentar todo eso, pudiste ver la esencia de tu esposo. Sí. Un día leí estas palabras de Dios en mis devocionales. ¿Por qué un esposo ama a su esposa? ¿Y por qué una esposa ama a su esposo? ¿Por qué los hijos son obedientes con sus padres? ¿Y por qué los padres adoran a sus hijos? ¿Qué clase de intenciones realmente albergan las personas? ¿No es su intención satisfacer los planes propios y los deseos egoístas? ¿Realmente tienen la intención de actuar en pos del plan de gestión de Dios? ¿Están actuando por el bien de la obra de Dios realmente? ¿Es su intención cumplir con los deberes de un ser creado? Cualquiera que no reconozca a Dios es un enemigo, es decir, cualquiera que no reconoce a Dios encarnado, tanto dentro como fuera de esta corriente, es un anticristo. ¿Quién es Satanás? ¿Quiénes son los demonios? ¿Y quiénes son los enemigos de Dios? ¿Sino los opositores que no creen en Dios? ¿No son esas las personas que son desobedientes a Dios? Amén. Pensé en las palabras de Dios. Por mi mente pasaba cada escena de mi esposo oprimiéndome como una película. ¿Por qué mi esposo, que nunca me había gritado ni golpeado, hacía todo lo posible por perseguirme desde que yo me convertí en creyente? ¿Por qué todos esos años de matrimonio se derrumbaban frente a la ganancia personal? No hay verdadero amor entre los seres humanos. Todos usan a los demás. Mi esposo había sido bueno conmigo antes porque yo podía trabajar, ganar dinero y engendrar a sus hijos. A sus ojos yo era útil. Pero ahora que yo había elegido la fe afectando sus intereses, no le importaban los sentimientos entre nosotros. Para evitar que yo creyera en Dios, me quería denunciar a la policía. Me ahorcó hasta que me desmayé e incluso me amenazó con un cuchillo.
Insistía en que no quería que yo creyera porque pensaba en mí y temía que me arrestaran. Pero todo lo hacía por él mismo. Antepuso su propia carrera y reputación a todo lo demás. Para proteger su propio empleo, se convirtió en el perro faldero del Partido Comunista, obligándome a una senda sin salida. Incluso usó tácticas viles y malvadas para evitar que yo creyera en Dios. En esencia, era un demonio que odiaba a Dios y se resistía a él. Luego leí otro pasaje de las palabras de Dios. Como alguien que es normal y que busca el amor a Dios, la entrada al reino, para convertirse en uno del pueblo de Dios, es vuestro verdadero futuro, y es una vida que tiene el mayor valor y significado. Nadie está más bendecido que vosotros. ¿Por qué digo esto? Porque los que no creen en Dios viven para la carne y viven para Satanás. Pero hoy vivís para Dios y vivís para hacer la voluntad de Dios. Es por esto que digo que vuestras vidas son de gran importancia. Solo este grupo de personas que Dios ha seleccionado puede vivir una vida de gran importancia. Nadie más en la tierra puede vivir una vida de tal valor y significado. Amén. Amén. Las palabras de Dios fueron muy inspiradoras y me ayudaron a ver el significado de la vida. Tener fe, buscar la verdad y cumplir el deber de un ser creado es la única forma de vivir una vida con significado y valor. Sí. Yo me había esforzado en el trabajo mundano y había ganado algo de renombre, pero me sentía vacía y miserable por dentro. Me había enfermado por estar exhausta y mi voz se había enronquecido tanto que apenas podía hablar. En ese punto sentí que, sin importar los certificados de honor o la admiración que tuviera, nunca resolvería mi enfermedad ni mi vacío espiritual. La reputación que busqué y tuve todos esos años no me podía ayudar a ganar la verdad, ni podía salvarme de la corrupción ni del daño de Satanás. Así es. Además, durante mis años de enseñanza, le había inculcado a mis estudiantes todo tipo de cosas que niegan a Dios. Había elogiado al Partido Comunista todo el tiempo. Si eso continuaba, no había forma de que yo tuviera un buen resultado. Debía dejar de servir al partido. Oré a Dios en mi corazón. Le pedí que me diera una salida. Después, cuando fui a un control de salud, el médico me dijo: «Tu garganta está muy mal. Ha cambiado de color y está inflamada de sangre. Está tan inflamada y agrandada que afecta las cuerdas vocales. Por tu profesión, si no dejas de usar la garganta, es probable que pierdas la capacidad de hablar por completo». Luego me sugirió una licencia médica de 6 meses. Dios te estaba dando una salida. Sin dudas. Agradecí a Dios de corazón. Gracias a Dios. Pensé que tendría más tiempo para leer las palabras de Dios y cumplir con mi deber. Pero mi esposo empezó a usar tácticas más viles para entrometerse en mi camino. ¿Qué hizo? Un día de febrero de 2009, le pidió a 2 compañeros míos y a mi hermano menor que vinieran. Me metieron en el auto por la fuerza y me llevaron a un hospital psiquiátrico. Como yo no tenía nada, el hospital no me admitió. ¿Por qué te llevaron a un hospital psiquiátrico? Mi esposo dijo: «Sabes que el partido arresta a los creyentes y que es una sentencia de muerte, pero tú insistes en ser creyente. Solo un enfermo mental actúa sin temor. Las pruebas que hacen en este hospital son limitadas. El hospital psiquiátrico provincial es mejor, tiene médicos más competentes. Te llevaré ahí para que te evalúen, para ver si tienes una enfermedad psiquiátrica». ¡Qué ridículo! Sí. Enojada le respondí: «Tú eres el del problema mental. No es que no tema morir, elijo creer aunque implique la muerte. Sé que Dios Todopoderoso es la venida del Salvador. Ha expresado muchas verdades y puede salvar al hombre del pecado y los desastres. Los incrédulos que no aceptan el juicio y la purificación de Dios morirán en los desastres». Pero él no escuchaba.
Temprano a la mañana siguiente me obligó a ir al hospital psiquiátrico provincial. Fuimos al segundo piso y vi a una mujer loca agazapada en el piso del pasillo, atrapada con una cadena muy pesada. Un hombre de mediana edad sostenía un extremo de la cadena y tiraba con fuerza, arrastrando a la mujer por el piso. Ella se aferraba a la cadena con los 2 brazos estirados, luchando con todas sus fuerzas y gritando. Ver su cabello que parecía paja y su expresión aterrada, y oír sus gritos desgarradores, fue una experiencia espeluznante. En ese instante me sobrecogió una sensación de dolor y de agravio. Sentía que era un tremendo insulto a mi dignidad. Y quería darme vuelta, bajar y salir de ese maldito lugar. Pero no podía hacerlo. Mi esposo me seguía a cada paso. Luego recordé algo de las palabras de Dios. Muchas son las noches insomnes que Dios ha soportado por el bien de la obra de la humanidad, desde lo más alto hasta las más bajas profundidades. Él ha descendido al infierno viviente, en el que el hombre mora para pasar sus días con él. Nunca se ha quejado de la mezquindad que hay entre los hombres. Nunca le ha reprochado a éste su desobediencia, sino que ha soportado la mayor humillación mientras lleva personalmente a cabo su obra. ¿Cómo podría Dios pertenecer al infierno? ¿Cómo podría pasar su vida allí? Sin embargo, por el bien de toda la humanidad y para que toda ella pueda hallar descanso pronto, Él ha soportado la humillación y sufrido la injusticia para venir a la tierra, y entró personalmente en el infierno y el Hades, en el foso del tigre, para salvar al hombre. ¿De qué forma está el hombre cualificado para oponerse a Dios? ¿Qué razón tiene para quejarse de Dios? ¿Cómo puede tener el descaro de mirar a Dios? Amén. Sí. Para salvar a la humanidad, Dios ha encarnado en los últimos días y ha venido a China gobernada por ateos. Ha aparecido y obrado en el lugar más maligno y contrario a Dios, sufriendo la opresión y la condena del Partido Comunista y del mundo religioso, soportando gran humillación, pero Dios lo acepta todo sin una palabra. Él es el Señor de la creación, supremo y honorable, pero ha venido a vivir entre los seres humanos corruptos, soportando una humillación enorme, expresando verdades entre la gente y haciendo la obra de salvar a la humanidad en silencio. Pero yo, un ser humano corrupto, al ver que se me asociaría con los enfermos psiquiátricos, sentía que se dañaba mi dignidad y que era humillante para mí. Quería escapar de ese lugar. No estaba dispuesta a sufrir por el bien de la verdad. Sí. Ese pensamiento me avergonzó y oré a Dios en silencio, jurándole que, sin importar lo que enfrentara o la humillación que sufriera, nunca me rendiría ante Satanás. ¿Te encerraron en la institución psiquiátrica? No. El médico me dio un par de medicamentos al azar y me envió a casa. Después, mi esposo vio que no podía alejarme de mi fe y decidió ignorarme, y yo volví a asumir un deber. Maravilloso. Gracias a Dios. Después, en octubre de 2012, cuando un Judas nos traicionó, la policía descubrió que yo podría ser una líder de iglesia y mandaron a oficiales a seguirme. Abandoné mi casa y me fui a otra región para cumplir mi deber sin ser arrestada. Después descubrí que el día que me fui la policía fue a mi casa a arrestarme. También arrestaron a 3 hermanos para preguntarles por mi paradero. Y empezaron a buscarme usando mi foto. 2 meses después, la policía registró mi casa
y confiscó un par de libros de las palabras de Dios, y le dijo a mi esposo que me atraparían aunque huyera a los confines de la tierra. La oficina de educación iba a mi casa casi a diario y obligaba a mi esposo a buscarme. Era una de las personas más buscadas por el Partido Comunista. El partido no se detiene ante nada para arrestar a cristianos. Sí. Usaron a mi hija para atraerme a casa. Una tarde, a fines de diciembre de 2012, recibí una llamada inesperada de mi hija. Mamá, he tenido miedo de llamarte. La policía te busca por todos lados. Han registrado nuestra casa. Te llamo ahora para decirte que los líderes de la oficina de educación y de tu escuela nos pidieron a papá y a mí que te digamos que quieren que renuncies a tu fe y vuelvas a casa. Y prometen que no te harán responsable. También dijeron que si vienes a casa, aunque nunca vayas a trabajar, ellos seguirán pagándote todo tu salario. Era un truco del Partido Comunista. Sí. Estaba indignada luego de escuchar eso. Estaban usando el estatus y el dinero para tentarme a que renunciara a mi fe. ¡Qué despreciable! Sí. Lo que me entristeció fue que mi hija confiara profundamente en lo que los líderes gubernamentales y escolares decían. Y entendí claramente que mi esposo e hija fueron engañados y usados por el partido. Decidida le dije a mi hija, cariño, estás siendo muy ingenua. ¿Sabes qué pasaría si yo volviera? Sería como un cordero arrojado a los lobos. No puedo volver a casa. Ansiosa, me respondió, dijeron que si no volvías a casa, revocarán tu pensión de más de 20 años. Mamá, debes volver. Si no lo haces, obligarán a papá a divorciarse de ti y harán que yo corte lazos contigo. Si no vienes a casa, ya no serás más mi mamá. Es una gran prueba. Sí. En ese momento quedé sorprendida. El Partido Comunista me quitaba mi sueldo, obligaba a mi esposo a divorciarse de mí y a mi hija a cortar lazos conmigo. Era malvado y vil. Lo odié con todo mi corazón. Pensé en las palabras de Dios. ¿Libertad religiosa? ¿Los derechos e intereses legítimos de los ciudadanos? Todos son trucos para tapar el pecado. ¿Quién ha apoyado la obra de Dios? ¿Quién ha dado su vida o derramado su sangre por la obra de Dios? Y es que, una generación tras otra, de padres a hijos, el hombre esclavizado ha esclavizado sin miramientos a Dios. ¿Cómo no incitaría esto a la furia? Miles de años de odio están concentrados en el corazón. Milenios de pecaminosidad están grabados en el corazón. ¿Cómo no podría esto infundir odio? Venga a Dios. Extingue por completo a su enemigo. No permitas que siga más tiempo fuera de control, que reine como un tirano. Ahora es el momento. El hombre lleva mucho tiempo reuniendo todas sus fuerzas. Ha dedicado todos sus esfuerzos y ha pagado todo precio por esto, para arrancarle la cara odiosa a este demonio y permitir a las personas que han sido cegadas y han soportado todo tipo de sufrimiento y dificultad, que se levanten de su dolor y le vuelvan la espalda a este viejo diablo maligno. ¿Por qué levantar un obstáculo tan impenetrable a la obra de Dios? ¿Por qué emplear diversos trucos para engañar a la gente de Dios? ¿Dónde están la verdadera libertad y los derechos e intereses legítimos? ¿Dónde está la justicia? ¿Dónde está el consuelo? ¿Dónde está la cordialidad? ¿Por qué usar intrigas engañosas para embaucar al pueblo de Dios? ¿Por qué usar la fuerza para reprimir la venida de Dios? Amén.
El Partido Comunista proclama la libertad de credo, pero en secreto usa todo tipo de tácticas viles para oprimir a los creyentes. Esto muestra con claridad su naturaleza malvada de odiar la verdad y oponerse a Dios. Sí. Quiso tentarme y amenazarme para alejarme de mi fe. Primero usó un generoso salario como carnada, usando el dinero para tentarme a volver a casa y que pudieran arrestarme. Como no caí en su trampa, iban a quitarme mi empleo y mi salario, a cortar todas mis entradas y así lograr alejarme de mi casa. Esto mostraba con claridad que el partido parece ser moral y justo por fuera, pero por dentro es brutal y malvado. Es una banda perversa de demonios que se opone a Dios en cada esquina. Sí. Lo odié y rechacé de corazón. Juré que me alejaría de él aunque me costara la vida. No volví a casa. Mi esposo fue obligado a divorciarse de mí y mi hija cortó lazos conmigo. El Partido Comunista es el culpable de separar a familias cristianas. Sí. Antes, cuando trabajaba dentro del sistema del partido, no podía ver su esencia malvada. Lo elogiaba todo el tiempo y le servía fielmente. Tras experimentar su persecución, por fin vi su esencia malvada de odiar la verdad y trabajar contra Dios. Y llegué a odiarlo y renunciar a él por completo. Juré nunca volver a seguirlo. También vi el amor de Dios. Las palabras de Dios me dieron fe y fuerza. Me permitieron ser fuerte durante cada persecución y dificultad. Le agradezco tanto a Dios. Gracias a Dios. No importa lo difícil que sea la senda ante mí. Seguiré firmemente a Dios Todopoderoso hasta el final. Gracias a Dios. Gracias a Dios por su guía.